Muy buenos días, muy buenos mediodía, son las 12 horas, 1 minuto de este lunes 28 de junio de 2021, es donde vamos a estar conmemorando algunas fechas que resultan importantes en la historia de la Argentina. Muy buenos días, Daniel de Abrantes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes, fieles, haga frío o calor, van a estar ahí escuchando. Sí, claro. Una audiencia creciente y expectante para ver qué es lo que produce cada día este programa que se llama La Brújula por Radio La Luna. Y le vamos a dar los muy buenos días al operador de todos los lunes, desde hace casi 3 años, próximos a cumplir 3 años, y estoy hablando nada menos que de Beto Perdomo. Alias Capitán Beto. El Capitán Beto ahí, a cargo de todos los botones. ¿Qué pasó con la hinchada, Beto? No, bueno, sí. No había moneda para la hinchada. Bueno. Muy buenos días también le vamos a dar a nuestro amigo Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, Más gente se suma a La Brújula en la Luna y hay mucha gente que no conoce, gente pero muy cercana a mí, que no conoce el canal, ¿sabes, Daniel? Hay que ir a YouTube y buscar La Brújula en la Luna. Claro. Y después ahí usted pone un tema y le aparecen las entrevistas sobre ese tema. Acuerde, La Brújula en la Luna. Daniel Pérez, su creador. Le damos los muy buenos días también a quien bautizó a La Brújula en la Luna como una parloteca, nada menos que Miguel Pascuale, Miguel Pascuale, que está trabajando intensamente para ir mejorando despacito, paso a paso el programa, de manera que el programa salga dentro de nuestras posibilidades lo mejor que se pueda. Así que fuerte abrazo a Miguel Pascuale. Le vamos a dar los muy buenos días también a Florencia Videberry, que es la que nos hace programa tras programa los flyers, esos que circulan por todos lados y que tan útiles resultan para que el programa, lógicamente, vaya creciendo, vaya desarrollándose. Mucha gente a lo largo del país, Daniel, vos sabés que me llegan de Córdoba, por ejemplo, de Mendoza, de Salta, de Entre Ríos, algunos de Santa Fe también, ¿no? Bastante de Santa Fe. En fin, casi te diría de Neuquén, una cantidad de personas que se van sumando a nuestra audiencia y algunos de los cuales escuchan los programas una vez que se han grabado. Bueno, le damos también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga. Mónica Colunga es la que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Bueno, también le damos un fuerte abrazo y los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace lo propio con Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, en Uspallata, Mendoza. Le damos los muy buenos días también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Y a todos les decimos que estamos transitando el programa 296, nos estamos aproximando a los 300 programas y también creo que estamos aproximándonos a las 1200 entrevistas. ¿Con quién vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a estar hablando en primer lugar con el hijo y dirigente político de la Unión Cívica Radical, hijo de Arturo Illia, Leandro Illia. Con él vamos a estar hablando porque hoy se cumplen 55 años del golpe de Estado contra el doctor Arturo Humberto Illia. Era el golpe de 1930, el de 1943, el de 1955 y el de 1962. El quinto golpe de Estado que daban las Fuerzas Armadas en 36 años. Bueno, decepcionante, ¿verdad? Un horror. ¿Por qué? Porque vinieron con ideas que realmente resultaron un desastre. Y terminó eso con el Cordobazo, terminó en una salida, terminó en el levantamiento de la proscripción al peronismo, terminó en el 73, terminó en una violencia argentina, una violencia que duró prácticamente
los próximos 15 años, hasta que la última dictadura empezó a desandar los caminos, porque ya fueron a Malvinas, fueron derrotados por los aliados de ellos, por los mandantes de ellos, fueron derrotados, y entonces se dio la salida democrática que llega hasta nuestros días. Pero vamos a estar hablando entonces con Leandro Ilia sobre quiénes fueron los responsables, quién se benefició con el golpe, cuáles eran los intereses que había detrás de ello, pero además le vamos a preguntar si la democracia disciplinó a esos intereses o esos intereses terminaron doblegando a nuestra querida democracia. Tema interesante, porque no vamos a hablar solo del pasado, vamos a hablar también del futuro. Seguidamente vamos a estar hablando con Héctor Polino, ¿por qué? Porque hoy también, un 28 de junio de 1896, se fundaba el Partido Socialista en Argentina, con la figura señera del doctor Juan B. Justo, pero también allí estaba nada menos que José Ingenieros, Roberto J. Pairó, una pléyade de personas extraordinarias que dieron origen a un partido que desarrolló la idea del cooperativismo, que desarrolló la idea de la cooperación fraterna entre los seres humanos, que trató de ser una opción superadora de las viejas confrontaciones en las cuales se venía desangrando la Argentina desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Y falsas contradicciones, ¿no? Entonces el Partido Socialista vino a crear una alternativa política al pillaje y la plutocracia de aquel entonces, qué interesante. Vamos a estar hablando con Héctor, pero también, además de si se cumplieron o no los grandes ideales por los cuales fue fundado el Partido Socialista, le vamos a preguntar sobre el futuro. No nos vamos a detener en el pasado, también vamos a estar hablando sobre el futuro. Finalmente vamos a estar hablando también con una educadora, una profesional de primera línea, que es Gladys Esperanza, con la cual vamos a, tratar de analizar los múltiples flagelos que actúan sobre la educación argentina: la pandemia, la infraestructura, la insatisfacción docente, la pérdida de autoridad del sistema educativo, los pobres resultados, el desaliento de la gente sobre que el esfuerzo en estudiar nos va a generar un ascenso en esta sociedad. En el viejo cambalache, todo es igual, nada es mejor, y parece que hubiéramos entrado en el cambalache en la Argentina, donde el esfuerzo de estudiar, de conocer, de aprender, de esforzarse, de sacrificar un fin de semana, otro fin de semana, años de la vida puestos en la capacitación, no, en la Argentina no se valora como corresponde, y entonces lógicamente mucha gente que se capacita dice, bueno, muchachos, si acá no me valoran en otro país, y esa inteligencia argentina es aprovechada en otros lugares, siempre destacada esa inteligencia, pero el desaliento cunde, y con la pandemia la verdad es que la situación de nuestra educación, de nuestro sistema educativo, que fue orgullo para el mundo, claro que estoy hablando más de 100 años atrás. Bueno, ¿cómo hacemos para que vuelva a ser un orgullo en el mundo? ¿Cómo aprovechamos este enorme atraso, este esquema deshilachado que tenemos, para hacer del mismo un sistema de avanzada? ¿Vio cuando el coche nunca pudo cambiar el coche, nunca lo pudo cambiar? Bueno, ahora piense en cambiarlo por un coche que ande bien, piense cambiarlo por un coche que realmente sea confiable, que con el que pueda ir a cualquier lado. Es lo que creo yo tenemos que hacer con nuestro sistema educativo, pensarlo nuevamente de cara al futuro, observar el desastre en el cual se encuentra en la actualidad, asumirlo, no echarse culpas. No nos sirve de nada echar la culpa a unos o a otros, y mucho menos que alguien saque chapa de que ha hecho cosas buenas por la educación. No hagamos propaganda en torno a la educación. Hagamos políticas realmente de Estado respecto a la educación. Porque la educación tiene la virtud de que es la fuente a partir de la cual los países salen adelante, a través de la educación, la instrucción, la generación de conocimiento, la creatividad desplegada en sus componentes. Pero tiene además la virtud de no estar vinculada a un proceso político que es muy corto. Mientras que la educación es un proceso, digamos, por decir un número de 20 años, los procesos políticos en la Argentina son de 2-4 años. Entonces tiene que ser una política verdaderamente de Estado. Además, la Argentina ya conoció
lo que es tener política de Estado en educación. Cuando se promulga la ley 1420, cuando se crea el Colegio Nacional, cuando se le da, digamos, se estructura el sistema educativo argentino, ¿no? Esa fue una política de Estado que afortunadamente se sostuvo durante décadas en la Argentina y dio resultados que nos puso ahí en un nivel sobresaliente en la educación de América Latina. Bueno, ahora lo vamos a estar hablando con Leandro Ilia. Muy buenos días, Leandro. Hola, Mario, igualmente para vos. Bueno, un gusto volver a charlar contigo después de tanto tiempo. Acá estamos en un enredo de cables. Leandro, bueno, en principio te quiero decir que no voy a poder comentarte todos los saludos que llegaron para vos, pero te digo alguno. Alexis Dritzos mandó en nombre de su padre, Juan Dritzos, Ah, sí, buen amigo mío. que fuera amigo de la familia Ilia. El griego, sí, claro. Sí, buen amigo Juan. Mira, vos el hijo mandó. Sí, el hijo mandó saludos especiales para vos, así que gracias, te los transmito. Después también el doctor Leandro Bacelo, de Lomas de Zamora, que, bueno, con una admiración, él cree que tu padre fue el mejor gobierno del último siglo en la Argentina. Y hubo otros que ahora se me perdieron ahí en la catarata de WhatsApp, así que, pero lo que demuestra la enorme simpatía que hoy corre en la Argentina hacia nada menos que la figura de un presidente que yo también lo valoro, pero al máximo, y que lamentablemente y trágicamente fue depuesto por un golpe de Estado hace 55 años, el 28 de junio de 1966. Y no es que nosotros querramos detenernos en la historia, en el pasado, porque siempre queremos mirar para el futuro, pero creo que hay que sacar enseñanzas de ese pasado. Si vos nos tuvieras que decir cuáles son las principales enseñanzas que podemos sacar de aquella interrupción al proceso constitucional, ¿cuáles dirías que son las principales? Yo creo que una de las principales es la dignidad, la convicción en la defensa irrestricta de la soberanía nacional, ¿no? Es decir, toda una lucha. Él me decía siempre a mí, era Leandro, la vida es la lucha. Uh-huh. Y a él le costó mucho porque su vida fue la lucha, ¿no? En todos los aspectos. Eran 13 hermanos. 13 Vivieron de un horno de ladrillo del padre, se criaron los 13 tuvieron profesión, una vida muy sacrificada. Él tuvo que ir a Buenos Aires a estudiar, en San Juan de Dios, que yo asiduamente voy, ahí se me invitan los padres que estudian los hombres que han estado ahí, ¿no? La gente más o menos famosa que se hizo. Ahí estuvo Carlos Gardel. Ajá. Hay una lámina, algún día te la voy a enseñar, de Carlos Gardel y de Seferino Moruncurá, que fueron los que pasaron por las aulas de ahí. Te decía que le costó mucho a él porque en ese momento el colegio era pago, y claro, el padre no podía pagarle todos los estudios, ¿no? Así que él tuvo el esfuerzo y fue becado por sus notas. Yo tengo acá las notas que las estoy publicando en un libro, estoy escribiendo, las notas de él, ¿no? Son fantásticas. Esto yo lo tomé, te digo, no lo sabía, así que un día, una noche, ahí me invitaron en otro aniversario, me dieron como regalo las notas de mi viejo, ¿no? Mirá vos. Una nota impresionante, ¿no? Tenía, qué sé yo, no te voy a decir las notas, es mucho decirte. La nota fue maravillosa. Latín tuvo 10, por ejemplo. Latín, 10. Matemática 9. Bueno, en fin, las notas me asombraban a mí, casi me caigo de la espalda. Si vos las comparás con las notas mías, que son todas 4. Bueno, así que él, lo importante es que él se hizo en la lucha, un tipo que pudo sortear su
surfear la adversidad, ¿no? La Sí. adversidad realmente que había, porque era muy difícil. Y él, diríamos que se hace público de alguna manera, estudiando ya medicina, en Buenos Aires. Él interviene en el 18. En la Ujú. reforma universitaria del 18, él tiene una participación importante. No digo que fueron de los grandes capitostes, porque él estaba estudiando, estaba en La Plata también, y venía a Buenos Aires, y aquí a Córdoba, pero tuvo una participación muy importante en la reforma universitaria. Así que Ujú. Se de ahí sabe viene poco de eso. Por eso te digo, pues como se habla poco de eso, yo te digo más o menos cuáles son las bisectrices de su personalidad, Claro. ¿no? Es un hombre de cierta reflexión, un hombre muy culto, Ujú. un hombre de grandes convicciones, no pasaba de un bailete a otro todos los días, Claro. ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Él estaba comprometido, convencido, consustanciado con los ideales, con la historia, con las convicciones humanistas de Krauss, ¿no? Que todos sabemos que fue un poco el mentor filosófico de la Unión Cívica Radical, ¿no? Ujú. Sí. Y él ahí empezó su carrera hasta, bueno, que termina la universidad, hacerte la corta. En la universidad se va a La Plata a hacer la residencia en San Juan de Dios, de La Plata, grandes amigos ahí, y bueno, y un día Emil Mercader, Ajá. un gran personaje, vos no sé si te acordás. Sí, me acuerdo del famoso personaje, hombre de pero... los 44, Ujú. Emil Mercader era un dirigente muy importante de La Plata. Eran dos hermanos. Y le dice, Irigoyen te llama, Irigoyen te quiere ver, Irigoyen quiere hablar contigo. Y este día ya se había ganado, mirás, por méritos propios también, Claro. una beca para Francia, porque a él le gustaba mucho la investigación. Ujú. Él ayudó mucho, fue colaborador de masa en todo el tema de la lucha, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, la lucha contra este virus famoso que tuvo, famoso que tuvieron los ranchos del norte, Contra el mal de Chagas. el mal de Chagas, Claro, producido por la Bichuc. claro, con Salvador Él Massa. estudió mucho Salvador Massa, sí. Eran muy amigos. Salvador era Ujú. más grande de mi padre, Claro. pero él lo ayudaba y investigaba, así que tuvo, bueno, y hasta que lo llama Irigoyen, y bueno, y le dice Irigoyen, bueno, o se va al Instituto Eluard de París, o yo le ofrezco el puesto de director del Hospital Ferroviario de Cruz del Eje. Bueno, no tuvo duda y se fue al Hospital Ferroviario de Cruz del Eje, a la clínica ferroviaria, y que él dirigió, Claro. que llegó a pie, porque el coche motor que se iba de Córdoba a Cruz del Eje siempre se paraba. Ujú. Se paró como 10 kilómetros antes de Cruz del Eje, se rompió. Claro. Entonces todos bajaron y se fueron a pie, con la valijita a pie. Qué Conocí a bárbaro. una sola persona que le habían dicho que iba a alquilar un cuarto, que fue, al cual yo tengo un gran cariño, yo lo conocí bastante después, que fue Sampieri. El señor Sampieri lo recibe en una casa grande, que alquila, y que nunca le cobró alquiler. Ah, mira. Nunca. Sí. Y a mí me gustaban mucho los animales, y él me cuenta, yo viví muy poco eso porque yo era muy chico, me cuenta que tenía animales, tenía varios pumas, Upa. sí, tenía víboras, tenía un zorro, bueno, como el viejo le decían el zorro, ¿no? Ah, mira vos. Parafraseando a Maquiavelo, la astucia del zorro, y bueno, y ahí empieza su carrera como médico, y bueno, como médico y director del ferroviario, hasta que viene la revolución del 30. Yo lo mandan en el 29, principios del 29, cuando viene el 30, va
un coronel mandado no sé qué, por intervención de Córdoba, y lo saca directamente, ¿no? Mira, qué arbitrariedad. Sí, lo saca. Así que fue la primera revolución que tuvo, diríamos. Así que bueno, cuando lo saca, el gremio ferroviario de Cruz del Eje, que era un gremio muy importante, porque era un gremio y estaba constituido casi por 4.000 personas que trabajaban en el ferrocarril, porque ese ferrocarril, realmente lo que han hecho de este país, al Soberá y esta manga de delincuentes, sí. y bueno, y Menem, que levantó todo, el servicio ferroviario, y bueno, y el taller ferroviario, un taller de excelencia, Mario, lo que sería hoy un taller de excelencia. Ellos fabricaban y reparaban todos sin tener repuestos, todas las máquinas inglesas que iban a la zafra. Mira. Te cuento las cosas de detalles porque eso no se conoce las cosas. Sí. Genial. Y bueno, y no lo dejan ir a mi padre de Cruz del Eje y le regalan la casa. Mi casa la regalada por el pueblo. Cada uno puso, yo tenía un libro que realmente me gustaron, diríamos, un libro en mi casa que siempre estaba en un lugar bastante importante donde se ponían las cosas de valor, diríamos. Ese libro tenía 4.300 firmas que habían aportado cada uno lo que podía, 0,50 centavos, $1 para comprar en la casa. Que fue mi casa, donde yo me crié. Mira. En mi casa, hasta que, bueno, después de la muerte de mi padre, yo la di volví al pueblo, la doné nuevamente, para que, y hoy es Museo Nacional, y así que se visita muchísimo. Mira. Y hay una, no sé si te conté, pero hay una anécdota que te voy a contar, que es muy simpática, porque donde estaba mi mamá le había puesto dos, esas chapas que se ponen diciendo que es médico, en el consultorio, digamos, antes, afuera, para el domicilio. Le había puesto médico clínico, y hijo tenía una cierta tendencia a la obstetricia. Médico clínico. Entonces, yo llego una vez a Cruz del Eje, mi padre, que acá después se va a vivir a Cruz del Eje, porque no había nadie, no estaba mi madre, no estaba nadie ya, pero va cada tanto, ve la casa. Él vivía prácticamente en una habitación que le había dado Conde en Carlos Paz. Conde fue un gran amigo de él, gran dirigente nuestro, que le ofreció la clínica, pero a él le gustaba ver a los enfermos, como acá con Favaloro. Favaloro era íntimo amigo de papá. Mira. Íntimo amigo. Qué bárbaro. Yo lo llevaba a mi padre a ver los Favaloro y entraré con Favaloro y ver a los enfermos. Y un día Favaloro le dice, ya era muy amigo, le dice: don Arturo, mañana pasado, a la noche, yo le invitaba a la fechoría que venga, así comemos en fechoría. Bueno, le dice, ¿cómo no? Llega a fechoría mi viejo y había 50 médicos en fechoría porque Favaloro había hecho cerrar fechoría para esa cena. Mira. Esa es una cosa que no la sabe nadie. Sí, estás dándonos nos estás dando información extraordinaria. Pero son informaciones muy lindas porque yo, aparte te digo, lo estoy escribiendo en un libro, lo estoy haciendo, espero terminando antes de 15 años. Son cosas que Favaloro tuvo una admiración por mi padre increíble. Bueno, él habló mucho sobre el papá después. Sí. Se hicieron muy amigos, muy amigos. Los dos los conocieron en Atahualpa mucho, porque Atahualpa era de Pergamino. Claro. Atahualpa y Atahualpa, tengo otra, te cuento otra anécdota. Atahualpa vivía en los Cerros Colorados. Cerro Colorado es un lugar de Córdoba, no tan lejos de la ciudad de Córdoba, que de Altagracia habrá unos 40, 80 kilómetros más o menos. En la casa de él estaba medio metido, una linda casa, por supuesto, en una altura, tenés que pasar siempre un vado, como decimos los cordobeses, un río. Cuando traía agua en un río, cuando no estaba seco, bueno, era un vado, un vadero. Bueno, la cuestión es que le invita a comer un asado a Atahualpa, el viejo. Y íbamos 4 personas en el auto, porque mi viejo no tenía auto, lo llevaban siempre.
una gente amiga de Carlos Paz. Entonces le dice mi viejo a este muchacho, bueno, ¿te animás? Vamos a comer un asado en otro, pero sí, bueno, Arturo, presidente, como le decían a él. Entonces al colegio también ahí fui con ellos. Y llegando, que había llovido el día anterior, y le dice a este muchacho, mire, tenga mucho cuidado, porque acá puede venir una corriente y nos vamos a quedar en el medio. Cuando llegamos al valle, que estaba repleto de agua, lleno de agua, dice, no, doctor, pero vamos a hacer igual. En el medio nos quedamos. No. En el medio se quedó el auto. Entonces mi viejo, el agua entraba en el auto. Claro. Se arremangó, se sacó los zapatos, se arremangó, y bueno, y tuvimos que caminar hasta la casa de Atahualpa, que lo estaba esperando arriba, donde su casa, arriba, ¿no? El cerro, por eso es el Cerro Colorado. Claro. El cerro. Sí, Entonces, tiene una canción. Caminando, ¿eh? Claro, tiene una canción. Exacto. Claro. Entonces íbamos caminando hasta el cerro. Entonces Atahualpa también se aviene un poco y dice, bueno, es la primera vez que recibo un presidente en pata. Esa es la anécdota que Atahualpa cuenta de papá, ¿no? Ellos fueron muy amigos. Atahualpa tenía casi la misma edad que mi viejo un poquito menos. Y mi papá también era muy amigo de un señor Tapia, que bueno, no se conoce, pero que fue uno de los mentores de Atahualpa. Mira. Fue un hombre que tocaba muy bien la guitarra, que le enseñó inclusive mucho a Atahualpa, y que era un gaucho nuestro, ¿no? Así que te imaginas que, bueno, son anécdotas de su vida. Sí, claro. Ya había sido presidente, ¿no? Pero yo lo que lamento que su presidencia se haya interrumpido un proceso de recuperación nacional espectacular, ¿no? Eso lo digo yo, lo dicen los números, ¿no? Sí. Y en 2 años y 6 meses, con una recuperación de la economía casi del 10%, parecían de esas chinas. Eso no fue de un día para otro. Después la negociación con China, que fue una gran visión. Él tenía ya, antes de ser gobernador, una visión y decía que estratégicamente era muy importante todos los países asiáticos para Argentina, para diversificar los mercados. Claro. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Para diversificar los mercados. Y cuando llega al gobierno, lo primero que hace, le dice al ingeniero Kugler, que era el secretario de Agricultura y Ganadería, le dice, mire, si lo ve a José de Castro en México, que había una especie de compósito en México, una reunión muy importante, que le había hecho a la FAO con todos los ministros de Agricultura de América Latina. Si lo ve a este señor, invítelo. Bueno, Kugler, sin saber lo que era, lo invita a José de Castro. Era presidente de la FAO. Claro. Bueno, y no sé si yo te lo conté, viene un día José de Castro de Argentina, un hombre muy importante, había sido asesor de Mao durante 10 años en la reforma del área china, y mi padre lo sabía. Y una noche en Olivos, un sábado, que era la noche que no estaba mi madre, estaba el secretario de Agricultura en esa conversación, bueno, José de Castro, mi padre, no me acuerdo qué otra persona estaba y yo, ¿no? Que hacía un poco como, porque tampoco estaba en el campo, que mi hijo le había dado, no lo necesitaba, así que se había ido. Y fue una amena charla, una conversación muy larga, muy profunda, pero te la sintetizo en dos palabras. Mi padre le dice a José de Castro, mire, yo sé que usted tuvo la reforma de la China, que usted es amigo del presidente Mao. Dígame, ¿le podríamos vender productos nuestros, commodities ahora, ¿no? Claro. Sin la soja, no había soja en ese momento. Pero sí, díganle, usted puede intervenir en esto, yo no tenía información diplomática, no teníamos nada. Si bien había habido una especie de entendimiento diplomático, nunca se hizo nada con China, nunca se hizo nada. Por eso se había sacado la parte diplomática. Bueno, sin nada de eso, sin gastar un peso en ir nadie, José de Castro se compromete
realmente a efectuar todas las negociaciones que sean factibles para que esto pueda ser posible. Tanto es así que al poco tiempo, a los 20 días, 25 días, José de Castro vuelve a la Argentina, vuelve él por su propio método a la Argentina, volvió a la Argentina, y le dice en una conversación también a mi padre, también en Olivos, le dice que le puede vender lo que quiera a China, y China se lo va a pagar a través de su agente financiero, que es el Banco de Londres de Hong Kong. Fíjate vos que el Banco de Londres de Hong Kong era el agente financiero de Mao, ¿no? Sí. Que lejos estábamos del mundo nosotros, ¿no? Y con todos los prejuicios que teníamos, etcétera, etcétera. Y se lo va a pagar al contado, y él libras esterlinas. Impresionante. Bueno, y acá costó mucho hacer toda la logística para esos embarques, porque los chinos pusieron los barcos, por supuesto que pagaron los fretes, se vendió FOB, vos sabés lo que es la cláusula FOB, sí. Y el tema era nuestro, que era la logística para que se hizo en el puerto de Rosario, porque era mejor puerto que Buenos Aires. Buenos Aires es muy para el puerto, es muy caro. Claro, entonces sí. se hizo en el puerto de Rosario. Y desde Rosario, con una infraestructura que se hizo en 2 meses de la Junta Nacional de Granos, se pudo hacer, pese a la presión de los que eran titulares de los silos, que fue Bujibor, Dreyfus, Continental, etcétera, que eran los que realmente tenían los hilos, y que ellos tenían la espada bajo el poncho, como dice el criollo, ¿no? Como decimos nosotros, Sí. porque ellos creían que no iba a poder hacer la Junta Nacional de Granos esta comercialización, ¿no? Yo una vez terminada ya estaba lista para que se pueda embarcar el producto, ¿no? Sí. Como ellos se especulaban con eso, y efectivamente en cierta medida tenían razón, pero ¿qué pasó? Mi padre había puesto 8 pesos por un estudio que se hizo Roque Carranza en el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, que era impresionante, que fue el que hizo el plan 64-69, un plan nacional de desarrollo. Acá los economistas, los imbéciles, esto que yo escucho por televisión, quiero matarlos. Pasa que no quiero meterme, porque si no, matarlos, no saben, no estudiaron nunca. Yo le dije a Bain le dije yo, ¿usted estudió el plan de desarrollo de Arturo? Oh, no sabía. Pero usted lo sabe, le digo. Usted es un hombre, estos mecoñá, esos tipos que andan aquí en televisión, broda, todos estos imbéciles que andan por ahí, que no digo que sean imbéciles, pero ¿cómo no van a conocer un plan nacional de desarrollo? Pueden estar de acuerdo o no, en la metodología no, pero sirve como una guía. Porque mi viejo pensaba a largo plazo. Claro. Yo pensaba en el corto y venía a largo plazo. Y lo de Chile era a largo plazo. Así es. Eso era lo importante. Y bueno, como te decía, los exportadores bien se había establecido técnicamente, incluso para que sea rentable para el pequeño y mediano productor sobre todo, que era lo que se defendía esencialmente, que para que se expanda la cosecha, y después se expandió de forma geométrica la cosecha en Argentina. Eso tampoco lo dicen, tampoco lo saben, incluso muchos dirigentes no lo saben, no lo dicen, o no se pueden ver en el espejo de don Arturo. Dirigentes del partido, digo, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí empieza la comercialización con China, con el mote del viejo de que era zurdo, de que era maoísta. Fíjate vos, yo llegué un año antes a Rusia, que fui a comprar el tren por la compañía, a Suárez a comprar el tren para Rusia, la Unión Soviética, y yo llegué con Agnelli en el mismo avión y con el dueño de la Coca-Cola, uno de los gerentes de la Coca-Cola. Estaba en un mundo, yo tenía un mundo muy claro, su mundo, el mundo de Argentina, la posibilidad. Además teníamos también, él tenía el problema del mundo bipolar. Claro. El mundo bipolar, Rusia, Estados Unidos, en donde nadie se animaba como país a venderle a los asiáticos. Y así él rompe esta bipolaridad. Mira, Mario, yo estuve hace medio en China. Aparte se anticipó a Kissinger y a Nixon. 5 años. 5 años se anticipó. 5 años. Claro. A Kissinger, claro. Y ahí se descubre el gran mercado. Y China cumplió todos los convenios, pagó en tiempo y forma, pagó en libras esterlinas.
eso implicó una cantidad importantísima de reservas para nosotros, para el Banco Central, y con eso se pagó la deuda externa. Claro. Mi viejo bajó la deuda externa de 3.300 millones cuando dejó, lo dejó en 2.600. Mirá vos, lo debe una empresa hoy a esa plata. Sí. 2.600 millones dejó. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que se seguía la planificación, se seguía continuamente este contrato de alguna manera bilateral. Argentina en 2 años y medio estaba previsto que era acreedor internacional. Mira. Porque no aceptó ningún crédito stand-by. El fondo le ofrecía. Y sí. Le ofrecía créditos. Y eso no. Nosotros con el ahorro interno, producto de todo esto y de otras cosas, porque además se le llegó a vender productos semi elaborados también a China. Yo te decía que estuve en China hace un año, un poquito menos de un año que fui, y me di el gusto de ir porque en ese momento me habían invitado para ir y no pude ir porque tenía que estudiar, he venido de Rusia, y me dijo José de Castro, yo lo llevo, venga conmigo, que yo iba a conocer a Mao, Mario. Mira. Y bueno, como no se dio eso, como no se pudo dar lamentablemente eso, tuve la suerte de ir hace 8 meses con mi hijo a hacer una asesor, a hacer algunos convenios comerciales de deporte, porque está en el deporte, y vos sabés que los chinos que me recibieron muy bien, que estuvimos con el cónsul argentino en Shanghái y con el embajador Estelar también, que se portó no tan bien, pero bueno, déjalo ahí, pero lo recibió con los chinos. Realmente se empezó un diálogo con ellos muy franco, muy largo, y ellos son tan estudiosos, los chinos son muy estudiosos. Ellos sabían de que mi viejo había averiguado, ¿no? Que mi viejo les fue el primero que les abrió el mercado argentino para los alimentos a ellos que estaban muertos de hambre. Sí, claro. Así que a mí te imaginás que me levantaban enanas, algunos sabían todos alcoholizados, por supuesto los chinos después de comer se alcoholizan todos, ¿no? Vos sabés que toman una bebida blanquita, yo no tomé, además era una ofensa no tomar, pero yo como tengo un poco de diabetes, dije no, yo me cuido, no tomo mucho alcohol, tomo poquito, pero bueno, los tipos estaban re agradecidos con mi viejo, ¿no? Te cuento esta anécdota porque sí, pero vale mucho. Es un hecho de la realidad, realmente, cómo el país se insertó, cómo el país creció, y si yo te digo a vos, ¿cómo puede ser que Argentina en 2 años, lo que se frustró, Argentina en 2 años volvía a ser acreedor internacional? Arregla con el Club de París, lo manda Félix Elizalde diciéndole, le podemos pagar de esta forma. Bueno, llega Félix, te hablo de los organismos más importantes, ¿no? Sí. Porque teníamos una deuda también con el Club de París, y entonces yo le dice con Blanco, que era el ministro de Economía, le dice a Félix, que era el presidente del Banco Central, dice, usted vaya y ofrezca esto. Si no acepta, usted se vuelve. Solo, con una valijita fue Félix, solo, no hubo una delegación, nada, solo, no se gastó un mango en eso, ¿no? Solo. Bueno, él se presentó, te lo cuento en 2 minutos, él se presentó ante la organización, porque son 19 miembros ahí, colegiados. Sí. ¿Cierto? Le hace la propuesta, entonces le piden a él que espere que iban a estudiar, y si no se quedaba hasta mañana, iban a estudiar la propuesta argentina y vuelven con un no. Le dicen no, esta propuesta no es convalidada por uno de los miembros, así que por lo pronto se rechaza otra propuesta. Blanco dice, bueno, muy bien, yo esto lo voy a informar al presidente, en ese momento no había celular, así que vos tenías que hablar por el teléfono, le pido un teléfono para hablar, y cuando estaba por empezar a hablar, viene el presidente y dice, no, venga, no hable, espere, venga. Y lo atrae nuevamente a la reunión. Y dice, bueno, y hemos conversado recién otra vez, y bueno, y hemos aceptado la propuesta argentina. Hemos aceptado la propuesta argentina. ¿Quién se había opuesto a la propuesta argentina? Suiza. ¿Por qué? Por la ley de medicamentos. Claro, por los laboratorios. Por los grandes laboratorios. Esto es lo que es la verdad histórica, ¿no? Esto es realidad. Lo que no cuento no es un cuento, es la realidad. Esto es lo que a mí me angustia, como yo le decía anoche a Pizarro en Radio Rivadavia, esto es lo que angustia para el país, qué posibilidad tuvo el país de enaltecerse, se disminuyó la pobreza, no hubo inflación, realmente la ley de los contratos de petróleo que fue también, esa es la valentía de don Arturo. Dice, don Arturo lo demostraban claro, lo demostraban así como un lento,
Arturo hizo en dos años y 6 meses, una revolución acá democrática, nunca vista en el país, le digo. Eso lo hace un tipo que anda con la tortuga y piensa en el mate. Es un tipo que tiene cabeza, que está puesta en otra cosa. Sí, claramente. Igualmente, y bueno, por eso, y además, yo estoy escribiendo el libro precisamente por eso, porque yo escuché mucho de las conversaciones que se tuvo con los laboratorios, ¿no? Uh-huh. Que fue parte en Olivos, y esa parte en Olivos yo la escuché porque el libro se va a llamar Atrás de la Puerta. Espero terminarlo a fin de año, espero. Sí, claro, mirá que estamos ansiosos por conocer ese libro. Porque son muchas cosas, Mario, son muchas cosas que se me vienen a la cabeza, una se le viene, otra, bueno, trato de plasmar lo posible. Claro. Y lo otro que fue una cosa desconocida incluso para los propios partidarios nuestros, salvo algunos, pero yo te digo, pues yo recorro el país ahora, bueno, con pandemia, pero tengo ya varias obligaciones para ir a varios lugares, entre ellos Mendoza, Tunuyán, y después irme a Salta, irme a Jujuy, irme a varios lugares a explicar esto. Cuando explico esto, realmente la gente se queda sorprendida, porque no espera esto. Claro. Es decir, porque le han vendido tanta basura, le han metido en la cabeza a los diarios, las opiniones de estos Grondona, de los Timerman, de los nobles de Clarín, portavoces de los grandes laboratorios multinacionales, igual claro, que de las multinacionales petroleras, Frondizi, que durante toda su vida estuvo en el bloque de los 44, vos lo conocerás, a ese bloque radical que fue tan importante en la Cámara del año 48-51, sí. El presidente del bloque era Balbín, el vicepresidente era Frondizi y el vicepresidente segundo era mi viejo. Y ahí, obviamente, que el radicalismo había tomado filosóficamente la idea, bueno, que la energía tiene que manejarse nacionalmente y hay que recuperar la soberanía. Por eso fue tan grave después los contratos de la California, ¿no? Claro. Lo que dice John William Cuca Perón, ¿no? Claro. Y todo lo que eso implicaba. Y las críticas a veces se hacen obviamente malintencionadamente, es que el país perdió el autoabastecimiento. El país nunca perdió el autoabastecimiento, jamás, de petróleo. Bueno, este es un hecho muy importante, muy trascendente, es muy complejo. Hay un personaje siniestro y yo lo quiero nombrar, porque en general no se lo conoce. Yo no sé si te lo dije a vos privadamente. A ver. Hay un personaje que intervino en todo esto, en el cambio radical de Frondizi, que no es radical, es un cambio, para negar el radicalismo de Frondizi, cuando escribe el otro libro, viste que él escribe Política y Petróleo y después escribe Petróleo y Política. Sí. Eso porque lo cambia este Rogelio Frigerio, pero el mentor ideológico era Arturo Sábato, el que tenía las relaciones con las multinacionales. Ah, mirá vos. ¿Es cierto? No lo tenía ubicado ahí a Arturo Sábato. No lo tenía ubicado. Arturo Sábato, no, ojo, que Arturo es uno de los hermanos, ¿no? No es ni Juan, ni es el editor, por supuesto. Arturo, que era uno de los hermanos. Un tipo muy inteligente, Arturo Sábato, parece, no lo he conocido. Pero él intervino en el cambio de mentalidad de Frondizi, que dice y se presta a quien tiene que hacer contratos con las multinacionales para sacar el petróleo del país. Bueno, después hablaremos de los contratos que eran nulos en realidad absoluta, por eso mi viejo los anuló. Sí. Y después, otra cosa muy importante, que los propios radicales, como no se pueden ver en su espejo, porque yo le dije a Cornejo un día acá, le digo, ustedes no tienen no llegan ni a los tobillos de mi papá, le digo, ustedes no saben que mi padre con Frei hizo una confederación con Chile, porque nosotros, dado que andaba muy bien la comercialización con China y con India y con África, empezaba, nosotros necesitábamos el Pacífico. Claro. Y los chilenos necesitaban el Atlántico. Entonces hizo un convenio con sede en Córdoba, iba a ser una confederación chileno-argentina, que después lamentablemente se quebró, como todo lo que se frustró en el 66, pese a que los militares habían intervenido dolosamente. Vos te acordás en el tema limítrofe, sí, de las altas cumbres, sí, y el río Encuentro, donde hacen el despelote con los gendarmes,
Eso era para provocar que no se haga ningún acuerdo con Chile. Y mi Mm. padre, me acuerdo que yo, estando en Ezeiza, que viene Frei en una de las conversaciones, viene de Europa, y tenía unas cosas muy importantes que hacer en Chile, pero le dice a mi padre, mire, lo vemos en Ezeiza, yo lo quiero ver, presidente, yo lo quiero ver. Se hicieron muy amigos con Frei, y Mira. se estableció ahí la Confederación, es decir, con sede en Córdoba. Pacífico, el Pacífico para nosotros, con los puertos muy buenos que tienen, se ahorraba el 60% en logística, porque era mucho más cerca, y mucho menos caro los puertos, y para ellos el Atlántico sería el Atlántico. Y otra cosa muy importante que intervino en eso fue la industrialización del cobre. Claro. Mi padre le dice en una de las conversaciones, y yo estaba casi presente en todas, ¿no? No hablaba, por supuesto, pero estaba atrás. Mm. Le dice a mi viejo, pero, escúcheme, presidente, ustedes mandan el cobre, que es la materia prima más importante de Chile, el cobre, ¿no? Sí. Y lo sigue siendo. Pero ¿por qué lo mandan a industrializar a Gran Bretaña? Y de Gran Bretaña lo tienen que traer a su país. Nosotros podemos, en lo que podamos, ayudar a industrializar el cobre del país. Me parece perfecto. Bueno, y así Chile se ahorraba muchísimo dinero en eso. Y así se empezó a hacer también, y para eso era la Confederación. Claro. Todo se terminó, lamentablemente. Bueno, después no hablemos de las obras que hizo, ¿no? De la ley de medicamentos, bueno, fue una ley realmente. Por primera vez en la historia, Mario, vos deteneme si tenemos tiempo, porque... Sí, el tiempo se va yendo y nos van quedando pocos minutos, pero es tan interesante todo lo que decís que yo pienso que es una fuente de inspiración para un buen gobierno en el futuro. Pero obvio, es un mojón que está en la historia que ellos tienen que ver, que yo siempre le digo a los dirigentes, entre paréntesis, entre comillas, nuestros, vean la historia de don Arturo, Claro. estudien el Plan Nacional de Desarrollo. He escuchado cada tilingo que habla en la televisión, que habla muy mal de don Arturo, y no saben lo que dicen, no saben lo que... Yo no quiero salir a responderles, no quiero entrar en la muralla, pero inventan cosas, ¿no? O sea, hubo un Plan Nacional de Desarrollo que tienen que estudiarlo. Yo no digo que lo copien, que lo estudien, que lo Sí, claro. en casa. Hay uno en el Congreso, hay uno en la Biblioteca Nacional, que lo vean. El Plan Nacional de Desarrollo que lo hizo Roque Carranza, con toda la gente de Ciencias Económicas, acá, te digo, tenemos que darle realmente un homenaje a Olivera, que era el rector de Ciencias Económicas en ese momento, que fue un gran señor, Olivera, y se prestó también a trabajar en todo esto, y desinteresadamente, él no cobró un solo peso de eso. Ajá. Y bueno, y se hizo el Plan Nacional 64-69, un plan donde establecía todas las pautas de cada una de las provincias, porque, bueno, no te lo voy a desarrollar porque es muy largo, pero... ¿Está digitalizado ese plan o no? No lo sé, con toda sinceridad no lo sé. Pero qué interesante sería que lo digitalicen, ¿eh? Sí, sería importante que se digitalice, sí. Sí, una buena idea, es una buena idea. Yo como lo tengo al plan, viste, no me dediqué nada más a escribirlo, a decir, a mencionarlo y que sea una fuente, diríamos, para las nuevas generaciones, para las nuevas, para las viejas generaciones, porque esto es una cosa internacional, ¿no? Claro, no pero conozco, Argentina... de 80 años que no saben lo que fue don Arturo, ¿no? Claro, Sí. pero me detengo un segundo en el tema de la planificación y ya vamos cerrando porque el tiempo se me fue, pero se reconocen los planes quinquenales, el primero y segundo plan quinquenal del peronismo, y después Claro. el plan trienal del año 73, pero no se conoce este plan que vos estás señalando. Claro, exactamente. Y me parece que es sumamente Fue un plan que se fue importante. cumpliendo a rajatabla, ¿no? Claro. Se fue cumpliendo en todo y cada uno de los aspectos. La investigación, por eso Leluar dice que Leluar comió con mi padre, Leluar lo conocía a mi papá y a Hussein, porque mi papá iba todos los miércoles a la Academia de Medicina, todos los miércoles. Ujú. Entonces iban todos ahí casi. Estaba Leluar, todos los premios Nobel prácticamente. Y Leluar se hizo muy amigo de mi viejo. Y una noche comiendo al mediodía comiendo en Olivos, en la casa de gobierno. Mi viejo vivía en la casa de gobierno, no vivía en Olivos. Mirá. Mi viejo únicamente vivía en Olivos los sábados y los domingos, pero él Ujú. vivía en la casa de gobierno. Y era muy frugal lo que siempre ofrecía. Mi viejo nosotros comimos lo que siempre comimos en mi casa. En Mirá. Olivos nunca se hizo
una comida exótica, salvo algunas, bueno, cosas que venían extranjeros, que yo, pero en general no se comía muy sencillamente, ¿no? Bueno, y ahí Leluar cuando sale, dice Leluar en ese momento, dice, al otro día cuando viene el golpe, se entera el golpe, dice, fue realmente 2 años y medio de gloria de la ciencia y de la técnica, ¿no? Sí. El gobierno de Arturo. Eso lo hizo Leluar, está escrito. Yo no voy a decir nada que no esté escrito, que yo pueda refrendarlo. Y bueno, otra cosa que jamás él defendió la dignidad nacional, era un tipo muy especial, mi viejo, un tipo no negociable, no aceptaba una negociación que pudiera herir el país, lo sacó volando a Rockefeller cuando quiso poner el cheque Manhattan Back, que venía a hacer usura, y pedir exenciones especiales. Y mi viejo le dice, bueno, pero si yo hago lo que usted me pide a mí en Estados Unidos, ¿lo puedo hacer? No, y acá tampoco, le dice mi viejo. Claro. Y lo raja, y lo inaugura Onganía, 4 meses de Onganía, lo inaugura aquí en Bacela. Estas son las cosas que los dirigentes tienen que conocer, porque es la historia. Así es. Es la historia de la defensa irrestricta de la soberanía, que tanto se dice y no se ejerce, diríamos, ¿no? Así es. Pero el viejo en eso era un tipo de muchas convicciones, muy firme, muy culto y de muy firmes convicciones. Vos no lo llegaste a conocer, Mario, ¿no? No lo llegué a conocer. Yo conocí a Balbín, sí, lo conocí, pero no conocí a tu papá. Yo a Balbín lo conocí en el año 76, después del golpe, pero yo era pibe, tenía 19 años. Claro. Pero no lo conociste, porque mi viejo murió en el 82, en el 83. Sí. Pero bueno, estas son las cosas soberanas del país, lo que hizo vivir rescatando el país. Creció el PBI de Argentina el 10% en el 64, el 9,8% en el 65, tasas chinas, dirían los chinos. Sí, tasas chinas. Pero fueron los primeros 6 meses, bueno, muy crueles. Se distribuyó el ingreso, hizo, olvídate vos, el salario mínimo vital y móvil lo hizo papá. Así es. Y el peronismo se lo autoadjudica. Y le digo, pero a los peronistas le digo, pero no. El salario vital y móvil la hizo don Arturo. Se respetó las jubilaciones, no se le sacó plata a la caja de jubilaciones, al contrario. Se incentivó, se rearmó el Instituto Malbrán. Se creó con los fondos reservados, se hizo, para que lo sepas, se hizo el Instituto de Derivados de Córdoba, que trabaja en 500 profesionales, se hizo con los gastos de representación. Mira vos. No tocó los gastos reservados, mi padre, nunca le interesó la plata, nunca. No tuvo 1 metro cuadrado en Buenos Aires, salvo mi casa de Cruz del Eje regalada por el pueblo, que yo la doné ahora nuevamente al pueblo. Nunca interesó la plata, un tipo que estaba por encima de la plata. Qué bárbaro. En fin, es un tipo muy especial, muy especial. Yo le dije a mi viejo el día del golpe, bueno, si yo me voy a la casa de Ricardo, voy a andar a la casa de Neo, que es la tía mía. ¿Qué vamos a hacer? Porque en Olivos, para desalojarnos, nos daban 3 días. Así que en 3 días tuvimos que sacar todas las cosas nuestras de Olivos, con mi hermana y mi mamá ya había muerto. Mi mamá estaba viva, pero no podía porque estaba muy enferma. Murió a los 3 meses después del golpe. Qué bárbaro. En fin, Mario, son cosas que... Bueno, Leandro, el tiempo se nos fue. A la juventud que lea. Yo le digo que lea. Bueno, vamos a decirle que escuchen esta entrevista. Esta entrevista después está grabada, lógicamente, y la vamos a segmentar, y espero que muchos jóvenes escuchen lo que fue tu papá. Claro, yo le digo que a mí no me crea, yo le digo, mira, a mí no me crea. Vean los libros no muerden. Vean los libros. Estudien ese programa. Habrá cosas buenas, habrá cosas no tan buenas, pero estudien si quieren tener una idea de lo que es el país en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Así y eso ya tenía en mente el tema de China cuando fue electo gobernador de Córdoba, que le gana al peronismo mano a mano en Córdoba, pues el primer tipo que le gana al peronismo con la Unión Popular, que no era peronismo, que estaba proscripto el peronismo, ¿sí? Al cual también hay otros ensayistas, periodistas, etcétera, que hablan mucho de la legitimidad y la falta de legalidad, pero no se dan cuenta que en ese proyecto, si bien es cierto que el peronismo estaba proscripto, y para eso va la Unión Cívica Radical a salvar al peronismo, a integrarlo al país a través del levantamiento de la proscripción y del Partido Comunista, a levantar la proscripción en el país, que votan en el 65, porque votan, ahí se levanta la proscripción, porque es el término legal que tiene. Así que
que no digan estos tipos que, bueno, que había un vicio de origen. No, la ley electoral era como la ley de Estados Unidos ahora. Cambio, que la ley cambió. Y uno sacó el 25,5% de los votos. El peronismo, el voto en blanco que mandó Perón, personalmente Perón, sacó el 19,2% Perón. Y yo no soy gorila, ni quiero serlo, ni me interesa, tengo amigos peronistas. No tengo en esa posición. Aunque Perón hizo lo indecible para que caiga don Arturo. Habría que preguntarle, ¿por qué incentivó a la CGT, a los planes de lucha, todo? Si el salario estaba recuperando, el salario tuvo la recuperación más alta, una de las más altas de la historia, el 41%, llegó cuando mi viejo tenía el 28%, el 21% cuando llega la distribución del ingreso, y lo deja en el 42%, época del peronismo, al salario, ¿no? Claro. A la distribución de la riqueza. Tremendo. Entonces, bueno, Leandro... Esto hay que estudiarlo. Esto para la gente peronista. Y otra cosa que lo último que te digo, te puedo decir muchísimas cosas, pero lo último que te quiero decir es que por favor estudien lo que es la Cámpora. Cámpora fue un ilustre conservador, total conservador de la provincia de Buenos Aires, un conservador con la fórmula Sonoro Lima. Así que estudien profundamente eso. Y les recomiendo, de último, un solo libro que estudie la gente joven que está en la facultad, está en el secundario, que estudien, que vean, que es un libro que se llama Sabatinismo y Peronismo. Sabatinismo y Peronismo. Ajá. Y ahí van a ver parte muy rica de la historia argentina. Muy rica. Muy bien. Bueno, Leandro, se nos fue el tiempo. Disculpame. Te tenemos que mandar un fuerte abrazo. Gracias, Mario, y te mando un abrazo siempre por Colera, no sé si te lo da, Colera. Sí. Me dice que te ve mucho. Sí. Así que bueno, yo espero que también nos veamos. Sí, claro. Pese a la pandemia, así que yo sabes que tengo un gran respeto, un gran afecto, un gran respeto por vos, así que te agradezco mucho y bueno, y será hasta cuando Dios quiera. Esperemos que sea muy pronto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Leandro. Gracias, querido. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Leandro Ilia, ustedes lo han escuchado. Espectacular, un testimonio histórico. Esto es un programa para la historia, para que muchos jóvenes lo vuelvan a escuchar. Beto, vamos a la tanda y después vamos a estar hablando con Héctor Polino. Seguimos aquí, en La Brújula. La Brújula en la Luna. Bueno, ahí masticando una nuez. Qué rica que está. Qué frío hoy, a ver qué temperatura está haciendo. Vamos a relajarnos un poquito. Ahora ya nos estamos comunicando. 8 grados. Qué frío. Ya nos estamos comunicando con Héctor Polino. Creo que realmente hay una cantidad de ingredientes muy importantes de las cosas que dijo Leandro Ilia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero se muestra que la Argentina puede ser gobernada de una manera muy distinta. Vos fíjate que, por ejemplo, mandaban una delegación, iba una sola persona. Iba en un asiento de avión común. Entonces los gastos del Estado se disminuían a la mínima expresión. Una austeridad extrema. Los gastos reservados iban a la inversión. Y el país salía adelante. Yo te comenté, yo conocí a la persona que... director de la Junta Nacional de Granos, que en el 73 volvió a retomar las ventas de granos con China. Ingeniero Juan Ángel Núñez Aguilar. Bueno. Sí, era un agente especial. Así es. Bueno, ya estamos en contacto con Héctor Polino. Por todos conocidos. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿cómo te va? Bien, en este nuevo aniversario, el 125 aniversario de la fundación del Partido Socialista en la Argentina, y lógicamente queríamos charlar con vos un poco, que sos no solo amplio conocedor, sino que has transitado una buena parte de esa historia. Y lógicamente, pensando en las jóvenes generaciones, en los chicos, es interesante que sepan que hace 125 años se fundó el Partido Socialista en la Argentina y que vino con reivindicaciones concretas, pero también con un ideario. ¿Qué nos podés decir que se logró de aquellas reivindicaciones, de aquel ideario y todo lo que falta, verdad? Bueno, de esos 125 años, yo he participado de 70 años de la vida del Partido Socialista. Y tuve la suerte de militar conjuntamente con la esposa de
Juan B. Justo, la segunda esposa, la doctora Alicia Moró de Justo, cuando ella era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, y yo a los 26 años de edad tuve la suerte de formar parte de ese comité ejecutivo. Entre las grandes figuras que formaban parte de ese comité estaba la doctora Alicia Moró de Justo. Y cuando en la época de la dictadura militar, de la última dictadura militar, se constituyó la Confederación Socialista Argentina, la doctora era la presidenta de la Confederación Socialista Argentina y yo el secretario general. De modo que tuve ese privilegio. Así es. Mira, en los 125 años del Partido Socialista en la Argentina, este fue el promotor, el iniciador de la legislación obrera, protectora de los derechos más elementales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con iniciativas presentadas por el propio Juan B. Justo, pero con el doctor Alfredo Palacios, que fue otro de los grandes del partido, fue el autor y el promotor y el impulsor de la legislación obrera protectora de los derechos más elementales de los trabajadores de nuestro país. Y muchos de esos derechos consagrados en la legislación, obra de la iniciativa y del esfuerzo de los legisladores socialistas, luego buena parte de esa legislación fue puesta en funcionamiento, se la hizo cumplir por el gobierno peronista, claro, que fue el que trató de hacer cumplir las leyes que los gobiernos anteriores se burlaban de las mismas y no habían sanciones para los incumplidores. Sí. De modo que el Partido Socialista tiene una larguísima trayectoria, tanto en la gestión legislativa como en la gestión ejecutiva. No nos olvidemos de las intendencias de Teodoro Bronzini, por ejemplo, en Mar del Plata, la intendencia de Resistencia, que fue la primera intendencia gobernada por el socialismo en el país, o la de Zárate, con el compañero, a ver si vos me ayudás Aldo Arrighi. Aldo Arrighi, el gran Aldo Arrighi, sí, reelecto en varias oportunidades. Y ni que hablar de Hermes Wiener, que fue el intendente de la ciudad de Rosario, el primer gobernador socialista en la República Argentina. Así es. Gobernando con mucho éxito y fue reelecto la provincia de Santa Fe, luego con Miguel Lifchi, y luego con Antonio Bonfatti, y una de las características del socialismo: jamás un legislador o un intendente o un gobernador socialista tuvo que transitar los tribunales de Comodoro Pi para rendir cuentas del manejo de los fondos públicos. Jamás. Juan B. Justo, que fue un médico ejemplar, instauró la frase de manos limpias y uñas cortas, que trató de imponerle a los médicos que junto con él hacían operaciones o cirugías en el cerebro de las personas, y los instaba a lavarse las manos y cortarse las uñas antes de efectuar esas intervenciones quirúrgicas, como una forma de preservar la salud del paciente.
Y ese eslogan de manos limpias y uñas cortas que instauró Juan B. Justo en la medicina, en las intervenciones quirúrgicas que llevaba a cabo, luego la trasladó al campo de la política, al campo del Partido Socialista. Y los socialistas, hombres y mujeres que tuvimos el privilegio de representar al partido tanto en cargos ejecutivos como legislativos, fueron hombres y mujeres de manos limpias y uñas cortas, totalmente honestos, totalmente decentes en el manejo de los dineros públicos. Y creo que esa es el mejor legado y la mejor herencia que podemos transmitirle a los habitantes actuales de nuestro país y a las generaciones futuras. Así es. Y el 28 de junio de 1865 nació también Juan B. Justo, 31 años antes de la fundación del partido. Esa es una de las grandes y felices coincidencias del destino y de la historia, que el día que nació Juan B. Justo, un 28 de junio de 1865 en la ciudad de Buenos Aires, 31 años después, en 1896, el doctor Justo inauguraba el Congreso Constituyente del Partido Socialista en la República Argentina. Así es, uno de los partidos modernos, o quizás el partido más moderno en ese entonces. Y sobre los partidos políticos quería hacerte una pregunta. La Argentina tenía un conjunto de partidos políticos sólidos. El partido era el ámbito donde quien estaba comprometido o quería comprometerse con la cosa pública se acercaba al partido. El partido tenía doctrina, tenía una filosofía, tenía un programa, tenía maestros que enseñaban a las jóvenes generaciones para que se prepararan para gobernar la Argentina. Y eso implicaba un salto de calidad en el dirigente que iba a asumir la cosa pública. Hoy en día se trae a un personaje famoso por cualquier circunstancia, por ejemplo, el Dipi, que es un muchacho que canta cumbias en La Matanza, en fin, y podríamos dar tantos ejemplos. ¿No te parece que la Argentina debería darse nuevamente un debate acerca del rol de los partidos políticos como formadores de los dirigentes que van a conducir los destinos de la nación, de las provincias y de los municipios? Pero sin duda, sin duda. La crisis actual que vive la República Argentina, una crisis económica, política, social, es el producto de esa crisis de los partidos políticos argentinos, es el producto de la corrupción que se produjo en la vida política argentina. Hoy la gente no cree ya en los partidos políticos, los jóvenes son muy pocos los que se involucran en la vida política del país. No nos olvidemos que la Argentina padeció varias dictaduras militares. Sí. Y no obstante las persecuciones que se llevaban a cabo, los dictadores que tuvo nuestro país, los jóvenes se involucraban aún en esa época tan difícil, donde ponían en riesgo su libertad, su vida, se involucraban en la vida de los partidos políticos. Así es. Hoy esas dictaduras, por suerte, ya no existen más en la República Argentina. Vivimos en democracia, donde se respetan los valores democráticos y la libertad. Sin embargo, buena parte de la juventud argentina no se involucra en la vida de los partidos políticos, que están hoy en buena medida desprestigiados. Y no obstante vivir en libertad, no obstante las dificultades económicas y sociales que se viven, la inmensa mayoría de la juventud
hoy es indiferente y no cree en la vida política, no cree en los dirigentes políticos. Hay un total descrédito en la sociedad argentina en ese sentido. De modo que yo creo que en esta circunstancia, al cumplir 125 años de la fundación del Partido Socialista, tenemos que poner énfasis en que la transformación del país, en que el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales del pueblo, solamente se va a lograr con el involucramiento de buena parte de las habitantes del país en la vida de los partidos políticos, de los existentes, y si ninguno le parece que satisface su ideología, su pensamiento, que funden un nuevo partido político. Pero lo peor que puede suceder es la indiferencia, sí, es la falta de involucramiento, la falta de compromiso en la vida política argentina, como también en la vida sindical argentina y en la vida social argentina. Tenemos que involucrarnos, y la única forma es que los dirigentes actuales de los partidos políticos actúen con coherencia, sí, y actúen con honestidad, para que vuelvan a transmitir esa coherencia y esa honestidad a las nuevas generaciones, y éstas se incorporen en la vida orgánica de las distintas agrupaciones políticas existentes. Así es. Mira, te manda un gran abrazo a mi querido amigo Héctor, José Bielicki. Bueno, yo le agradezco mucho, le retribuyo el abrazo, y Bielicki, que es radical, sí, de toda la vida, es un ejemplo también de lucha, de transparencia, de coherencia, de consecuencia política. Así de modo que también muchos radicales tendrían que observar, entre otros, la conducta de Bielicki, la conducta de Arturo Illia, de Raúl Alfonsín y de tantos otros hombres y mujeres prestigiosas que tuvo también la Unión Cívica Radical, ¿no? Así es. Bueno, Héctor, a pesar de que la motivación principal era este cumpleaños, por decirlo de alguna manera, no puedo dejar de preguntarte por este tema que es el flagelo que sufren nuestros trabajadores, nuestros jubilados, que es la inflación. ¿Cómo estás? Cambiamos un poco de tema, pero ¿cómo están midiendo la evolución de los precios que ustedes hacen ya desde hace 26 años? ¿Cómo la estás viendo? Si se desacelera la inflación, si es una desaceleración artificiosa, fruto de controles del Estado, pero que en el proceso va por dentro. ¿Y cómo estás viendo eso que realmente acosa a los argentinos en un momento en que los ingresos de la población, agudizado el problema de la pandemia, nos lleva realmente a una angustia colectiva muy fuerte? Mira, con mucha preocupación. Hoy la Argentina, hoy desde hace ya bastante tiempo, viene sufriendo dos pandemias. Una de carácter sanitario, por el coronavirus, y otra de carácter económica, por la inflación. Una inflación que no nació ahora, que viene desde hace muchos años en la Argentina. Por eso es que el país conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Y lo que veo que las distintas medidas que viene tomando el gobierno nacional actual, los distintos planes, las distintas iniciativas que ha venido tomando, ninguna dieron el resultado esperado, que es contener y disminuir el proceso inflacionario que vive la República Argentina. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que ya se ha instalado una cultura inflacionaria en el país. Claro. Se aumentan los precios
por las dudas. Hoy nadie sabe cuál es el precio justo, lógico, razonable de un determinado producto. Hoy, en el mismo barrio, en la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. Se ha dolarizado buena parte de la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio final del 100% del producto. Además, el importador toma el valor del dólar al valor oficial y luego coloca el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo. ¿Cuál es el problema central de la Argentina de hoy, Masitelli? Que no se cumplen las normas legales vigentes. Sí. Existen infinidad de normas legales, constitucionales y legales, que protegen los derechos de los usuarios de los servicios públicos y de los consumidores de los distintos bienes. ¿Cuál es el problema? Que las leyes no se cumplen y no se aplican las sanciones que las propias leyes establecen para aquellos grupos económicos que no las cumplen. Y el problema no está en el almacenero, en el verdulero, en el carnicero o en el panadero del barrio, porque no son formadores de precios. Podrán cometer algún abuso, alguno de ellos, eso es posible, pero no son los causantes del proceso inflacionario que vive la Argentina. Los responsables son las grandes empresas, los grandes grupos económicos, que son en la Argentina todos de capital extranjero. Y es a esos grandes grupos económicos a los que hay que controlar, aplicándole y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Yo te voy a dar algunos datos concretos, porque en los medios masivos de comunicación social aparecen desde hace un tiempo muchos economistas que hablan con determinado lenguaje y utilizan cierta argumentación, que es la argumentación de los empresarios, claro, de los grandes grupos económicos. Vos no vas a ver a un gerente o a un accionista de Arcor, Mastellones, de Molinos Río de la Plata, de Ledesma, paseándose por los canales de televisión o por los medios o por las radios, explicando las causas de la inflación. Son los voceros de los grandes grupos económicos. Yo te voy a dar algunos datos concretos. Si bien los números no gobiernan el mundo, por lo menos indican cómo el mundo está gobernado. Sí. Por ejemplo, en el primer trimestre del año 2020 y primer trimestre del año 2021, te voy a dar las ganancias brutas que tuvieron algunas grandes empresas. Arcor, en el primer trimestre del 2020, 11.192 millones de pesos. En el primer trimestre del 2021, 15.212 millones de pesos. Un aumento porcentual de la ganancia bruta interanual del 35,9%. Mastellones, primer trimestre del 2020, 3.309 millones de pesos. Primer trimestre del 2021, 4.392 millones de pesos. Aumento
de la ganancia bruta interanual, 32,7%. Molinos Río de la Plata, primer trimestre del 2020, 2.119 millones de pesos. Primer trimestre del 2021, 4.156 millones de pesos. Aumento de la ganancia interanual, 96,1%. Ledesma, primer trimestre del 2020, 3.012 millones de pesos. Primer trimestre del 2021, 3.753 millones. Aumento de la ganancia bruta interanual, 24,6%. Y así podríamos. Morixe, que es la distribuidora mayorista de harina, legumbres y semillas. Sí. Primer trimestre del 2020, 188 millones de pesos. Del 2021, 395 millones de pesos. Ganancia bruta interanual, 110,1%. Claro. Cresur, que es una de las empresas agropecuarias más importantes de la Argentina. Ganancia bruta en el primer trimestre del 2020, 1.104 millones de pesos. Primer trimestre del 2021, 2.708 millones de pesos. Aumento porcentual de la ganancia bruta interanual, 145,3%. Sí, claro. Con la pandemia en el medio. Con la pandemia en el medio, con el congelamiento de las tarifas de la energía eléctrica, del agua potable y del gas natural, con el programa, además de precios cuidados, con el programa de precios máximos que se instaló el 20 de marzo del año 2020, con precios de referencia al 6 de marzo del 2020 y que estuvo vigente hasta el 8 de junio de este año. Con la caída en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los saberes que percibe la clase pasiva, sobre todo de aquellos jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de nuestro país, a pesar de todas esas medidas y de las circunstancias especialísimas que vive el mundo y la Argentina como consecuencia del problema sanitario, los precios de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar. Tremendo. ¿Te das cuenta? A pesar de las medidas que tomó el gobierno con respecto al precio de la carne vacuna, vamos a ver ahora, en los próximos días, cómo se refleja en el precio de los distintos cortes, de los 11 cortes que el gobierno ha establecido, que tiende a favorecer a las grandes cadenas de supermercados, porque el precio de esos 11 cortes a valores económicos establecidos no es para las carnicerías del barrio. Entonces, el consumidor que quiere comprar un kilo de asado a ese precio establecido, no va a ir a la carnicería, va a ir al supermercado. Ahora vos fijate, los supermercados tienen, en general, la góndola donde venden la carne vacuna, al final de la góndola, al final del local, con lo cual el consumidor, para ir a comprar ese kilo de asado más barato, va a pasar por las góndolas donde va a ver el resto de los productos. Y ya que está en el supermercado, bueno, va a poner en el changuito algún producto que está en la góndola que corresponde a almacén o a otro rubro, no precisamente a la carne vacuna. Claro. Con lo cual, los supermercados se van a ver seguramente favorecidos porque van a aumentar la venta de otros productos. Además,
la mayoría de los supermercados tienen mataderos y frigoríficos propios, Ujú. con lo cual se le va a facilitar la venta en sus locales de esos 11 cortes de carne vacuna a precios menores que lo que vas a encontrar en la carnicería, con lo cual estás perjudicando al carnicero del barrio. Está bien, se favorece al consumidor, pero también se está favoreciendo a la gran cadena de supermercados. Claro. Bueno, Héctor, Estamos ante una situación complicada, muy complicado, complicadísima. donde salarios y jubilaciones se atrasan sistemáticamente. Exactamente. Se atrasan los salarios de los trabajadores, no vienen acompañando estos demenciales aumentos de precios, ni tampoco las jubilaciones que percibe la clase pasiva de nuestro país. Ese es el problema. Ese es el problema y se llama ajuste el problema que estamos viviendo, porque en definitiva la inflación les ha servido para ajustar la economía en detrimento de los sectores populares. Exactamente. Y un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, no puede ser que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Así es. Vos fíjate, te doy un dato concreto. 15, 20 años atrás, en la Argentina se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Ujú. Hoy, de acuerdo a datos que dio la Cámara Empresaria de la Carne, se consume promedio por persona y por año 42 kilos y medio. Qué bárbaro. De 75 kilos bajamos a 42 kilos y medio. Y no porque nos hayamos hecho veganos, Sí. es porque han aumentado los precios de manera demencial. No puede ser que un kilo de asado o de lomo en la Argentina se tenga que pagar como si los salarios se cobraran en dólares, Sí. o las jubilaciones se percibieran en dólares, como si el consumidor estuviera en la China, en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica, en Israel o en los Países Bajos. No puede ser. Y Bueno, estas medidas que está tomando el gobierno nacional tienden a desacoplar los precios del mercado interno de los que rigen en el mercado internacional. Ujú. Hasta ahora no tuvieron éxito. Esperemos que con estas nuevas medidas que comienzan recién ahora a ponerse en movimiento, veremos el resultado que tienen. Bueno, Esperemos que sean positivos. esperemos que sean positivos. Héctor, te agradecemos la amabilidad que has tenido, como siempre, de conversar con nosotros aquí en La Brújula. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, dentro de no mucho tiempo podremos hacer o podrás hacer una evaluación sobre la efectividad o no de las medidas en curso. Como no, te agradezco la oportunidad en un día tan especial para todos los socialistas de nuestro país. Hasta pronto. Hasta pronto, Héctor. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, el referente por excelencia de Consumidores Libres, hombre con una trayectoria en el socialismo, un ejemplo de vida y de compromiso con el país. Daniel, fíjate que Héctor, que tiene ya más de 60 años de militancia en política... 70, dijo. 70, sí, tenés razón, 70, con más de 80 años, todos los días empieza su labor, su trajín, muy temprano, trabaja todo el día en función del bienestar general. Yo a veces cuando pienso en que se premia a un cualunque que nunca se ha ocupado ni de las cuestiones nacionales, ni de la energía, ni de la comida, ni de todos los temas que hacen a la vida del pueblo, y vos decís, ¿cómo se pueden proponer esas personas cuando vos tenés gente que realmente le ha dedicado la vida con un compromiso y un ejemplo realmente admirable? Y ya estamos en contacto con la
¿cómo podríamos decirla? Docente, educadora, pedagoga, Gladys Esperanza. Gladys, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, te llamamos Bien. unos minutos más tarde de lo previsto. Sí, yo decía, ¿será que no se pueden comunicar como a veces fallan estas comunicaciones? Yo te cuento que estoy en un hall enorme porque adentro de la oficina no tengo señal, pero en este hall ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Ah, bueno. Bueno, Me Gladys. alegra que podamos charlar. Bárbaro. Y el jueves lo haremos personalmente. Wow, qué increíble, Mario, perdón, no sé si le contaste algo a tus oyentes, pero es No, increíble. no les he contado. Después les contás, que nos vayamos a encontrar en un lugar en el que he estado trabajando años, más de 7. Sí, la lechería de la Solidaridad, La allá lechería en Don Torcuato. En realidad la localidad es Tigre, es el partido, y ellos están en Don Torcuato frente al barrio San Pablo. Ah, mira. Bueno, ahí vamos a observar cómo este ámbito, ¿no? Tan especial, pero que por la descripción que me han dado es ejemplar, digamos, hace una tarea social, educativa, nutricional, podríamos decir también, que realmente es espectacular. Pero lo vamos a dejar ese tema para la próxima después de la visita. Ahora, yo lo que pienso yo que todos los oyentes están observando, y lo observamos todos los argentinos, es que a una educación que viene a los tumbos, sin mucho destino, después de aquel congreso pedagógico de la época del doctor Raúl Alfonsín, y que después vino la Ley Federal de Educación, después, a todo lo que ya sabemos, los paros de los docentes, la pérdida de autoridad por parte de los maestros, de los profesores, las familias rebelándose contra el profesor porque le puso baja nota al chico, problemas de infraestructura de todo tipo, al punto que en Moreno murieron 2 personas, ¿no? Por una falla justamente que no debió haber existido nunca. Denunciada sistemáticamente. Denunciada. Con la que denunciada, ¿no? Porque me parece que todos los temas que mencionás son importantísimos, pero hay como distintos niveles de responsabilidad frente a cada uno de ellos, ¿no? Así es. En el ejemplo que estás dando, que es absolutamente dramático, también es dramático el analfabetismo, pero bueno, la pérdida de la vida de 2 personas que además fallecen por estar allí, por querer abrir la escuela y por querer que los chicos vayan a la escuela, señala como responsabilidades hacia arriba muy importantes, ¿no? Y también señala cómo falla el conjunto del sistema, porque yo entiendo que si las cosas estuvieran bien organizadas desde el Estado, no es que el Estado se tendría que hacer cargo de que las personas que se ocupan de la instalación de gas vayan a una escuela después de un año de reclamos, ¿no? Claro. Algo falla, ¿viste? Algo falla y falla groseramente. Groseramente. Sobre eso cae la pandemia. Sobre eso cae la pandemia, por supuesto, cae la pandemia y junto con la pandemia se exacerba la pobreza y hay instituciones sociales que cuanto más vulnerable está la población, más atentas, más abiertas deberían estar, ¿no? Todo lo contrario de lo que sucede. Yo creo que hay son muchas las instituciones que tienen que estar abiertas en medio de la crisis. Nadie se le ocurriría que cerramos los hospitales. Claro. Pero y en los hospitales también hay contagio y durante muchos meses los médicos no contaron con todo el equipamiento como para evitar los contagios. No quiero decir que vayamos todos a las escuelas, no, pero cómo costó pensar un diseño, una estrategia de regreso a clases, ¿no? ¿Y qué pasa con lo marcado? Esto es lo que más me preocupa a mí, Mario, la marcada diferencia entre lo que pueden recibir quienes van a escuelas pagas de quienes van a las escuelas de gestión estatal. Esto también es dramático. ¿Vos notas una gran diferencia entre una prestación y la otra? Pero es que no hay duda de que la hay, no hay duda de que la hay, no hay duda que la hay, no, es decir, entre que van pocos, van en burbujas chiquititas, van alternadamente algunos días y de golpe llega el día en el que hay que hacer
otra actividad porque hay que repartir bolsones de comida y ese día entonces te tocaba ir con tu niño, pero no vas porque ese día la escuela está afectada a otro trabajo, o inclusive quienes tienen que estar al frente del aula no pueden ir, y es lógico porque tienen algún convenio. Bueno, nuestros chicos no están yendo a la escuela ni siquiera regularmente 3 veces por semana, ni siquiera regularmente 2 veces por semana. Y hay ámbitos privados en donde los chicos están yendo a la escuela todos los días una semana, y a la semana siguiente los mecanismos que la escuela tenga, ¿no? El chat, el Zoom, lo que fuera que se les pueda ofrecer. Hola, Gladys. Hola. ¿Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dani? Feliz bien, cumple, querida amiga. Muchas gracias. Te lo digo por radio, tarde, pero por radio. Bueno, sabes que no es problema que me lo digas tarde. Lo lindo es que me lo digas, qué lindo. Bueno, no, te quería hacer una pregunta, que hay un tema que a mí me preocupa mucho dentro del desastre que estamos viviendo, que es digamos, el impacto que va a tener la pérdida, que va a generar la pérdida de la presencialidad, esto. Sí. Cuando se abran las escuelas, sí. ¿Cuántos chicos no van a volver a las escuelas? Mira, el año pasado se perdió el contacto con una cifra de chicos altísima, Daniel, altísima. Yo te podría decir dentro de unos meses cuántos de esos chicos fueron recontactados por las escuelas y cuántos efectivamente decidieron volver. Y te estoy hablando ya de todas las edades, no te estoy hablando solamente de los adolescentes que decidieron ayudar a sus familias porque se han quedado sin trabajo y entonces ellos están laburando o haciendo alguna cosita. Te estoy hablando también de los niños desde el jardín de infantes. Hay que ver cómo se hace. El año pasado la cifra de chicos desconectados fue brutalmente grande, alta. Y esos chicos hay que ir a buscarlos casa por casa. Y yo no sé si se está haciendo casa por casa. Tal vez en algunas jurisdicciones, tal vez. Y además, porque siempre hay bastante diferencia, ¿no? Cuando hablamos del conurbano bonaerense, de cuando hablamos de otras jurisdicciones. Pero hay pérdidas en algunos distritos de 6.000, 7.000 contactos. ¿Ustedes saben lo que son 7.000 pibes que dejaron de contactarse con la escuela? Tremendo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué dispositivo tenés que hacer para tocar puerta por puerta y sobre todo para decirles, mira, hay una estructura que te está esperando y que vale la pena? Pero el tema es que hay que ofrecer algo que valga la pena. No hay que volver a pensar, es decir, bueno, ya la catástrofe está, ¿verdad? Sí. Casi podríamos hacer digamos una analogía. Hubo un terremoto, la casa se vino abajo. Sí. No vamos a hacer la vieja casa, vamos a hacer una casa nueva. ¿No habría un poco que refundar después de la pandemia la educación argentina para que vuelva a ser atractiva para que los chicos, las familias y todos tengan ganas de volver al sistema educativo? Sí, sin duda. Y sin duda hay muchos maestros que vuelven muy atractivas sus clases. Lo que pasa es que esto tiene que estar instalado para que todos vuelvan atractivas sus clases. Yo, si vos me invitas a tu fiesta, y en tu fiesta no me voy a reír, no va a haber curiosidades, no van a aplaudir el asombro, no me van a sorprender, y no estoy diciendo que vos me vas a llevar el payaso plin plin, estoy diciendo, aprender es una belleza, lo que hay que aprender siempre te resulta atractivo si el otro sabe ponerte eso en términos de una pregunta para tu curiosidad. Hay mil cosas. Entonces, no se puede contestar a cada uno de estos esfuerzos de creatividad que tenemos que hacer con que mira de dónde vienen, mirarles la marca en el orillo, ¿para qué querés que hagamos esto si finalmente no van a poder? Digo, nosotros también, los docentes cargamos una cantidad de prejuicios y de conceptos acerca de nuestros estudiantes que son una joyita, que son una joyita. Entonces ahí también es difícil. Claro que hay que, no sé si refundar, pero hay que volver a decir, che, vamos a hacerla con los mismos materiales, vamos a volver a construir la Torre de Miami con la misma arena de mar para que en 15 años se corroan todos los hierros y se vuelva a caer, o vamos a hacerlo de otro modo. Y no, vamos a hacerlo de otro modo, sin duda. Pero ahora que tenemos que conseguir que los chicos vuelvan a la escuela lo antes que se pueda, y nosotros tenemos que establecer procesos de alfabetización
de la mano de los pibes. Tenemos que ayudarlos a que vuelvan a aprender, que aprendan a leer y escribir. ¿Vos te imaginas los pibes que estaban en preescolar, en primero y en segundo grado? Sí, claro. Que están volviendo a cuentagotas. ¿Vos sabés lo complicado y complejo que es el proceso de lectura? Para que después se llame famosa lectura comprensiva, esta que no sea, siempre nos arroja tan malos resultados a nosotros. Porque toda una refundación parece tan trabajosa, parece que hay que ir desde los andamios, pero mientras que se hacen las fundaciones, hay que seguir laburando con lo que tenemos, con las escuelas que tenemos, con los maestros que tenemos. Y en el sindicato docente, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves comprometido con, digamos, en algún momento parece un sindicato más, es decir, como si fuera el sindicato de camioneros, por decirlo de alguna manera, y sin menoscabar a nadie, pero la tarea docente es una tarea que no es algo, digamos, de rutina, que uno, es una tarea que se hace con amor, que se hace con una predisposición de ánimo, con una preparación, con un estímulo para ver el resultado en el pibe. Y yo a veces siento que nada más reivindican de que está muy bien, lógicamente, el salario, pero se quedan como en lo externo y nunca van a la pedagogía. Mira, vamos a volver a decir lo que siempre trato de hacer por cuidado, ¿no? Mayoritariamente tenemos quienes hacen esta tarea como si fuera un automatón, ¿no? Un automatón. Así. Y hay quienes hacen esta tarea no como si fuera un automatón, sino como un acto de verdadera creatividad, de verdadera conciencia, y los hay muchos. Claro. También es cierto que suenan más, se ven más y demás a veces los responsables gremiales, y se ve mucho menos el trabajo hormiga de muchos maestros, porque en verdad los hay, y están en las aulas o han salido a buscar a los pibes a las escuelas. Pero ese trabajo no lo vemos, Mario, Daniel, vemos el otro. Sí. Vemos el que dice no hay alcohol, no están dadas las condiciones, no hay salarios. No, obviamente que parte de esta refundación que planteaba Mario, de la nueva escuela que necesitamos, tiene un punto que es, o dos puntos que para mí son muy importantes, que son las mejoras en las condiciones en que trabajan los maestros, donde incluyo, por supuesto, en primer término, el reconocimiento salarial, y por otro lado la exigencia digamos en la capacitación de nuestros docentes. En muchos países a veces miramos qué sé yo, Finlandia, Dinamarca. Bueno, ser docente en esos países es estar en la cúspide de la escala laboral. Los que llegan a la docencia no son los últimos de la escala, no, son los primeros, es lo más difícil llegar a ser docente. Pero claro, están reconocidos, tienen excelentes salarios, tienen una buena posibilidad de vida, pero también tienen un nivel de exigencia muy importante. Absolutamente. Pero les voy a decir algo a propósito de los reclamos salariales, que siempre son genuinos, ¿no? Absolutamente. Que siempre son genuinos y que corresponde hacerlos. Han habido un montón de investigaciones, y de esto hablo muchos años atrás, diría que más de 2 décadas, y en una oportunidad, y voy a mencionarlo con nombre y apellido, porque me parece que esto respalda un poco más, ¿no? Como de un lado o del otro se dicen cosas. Y yo me acuerdo de una investigación que nos presentó en su momento un profesor nuestro de la Flaxo, Daniel Filmus, en donde estaban mostrando que las variables salariales no son las que más se inciden en el desempeño de los docentes, que aun cuando pudieran mejorársele notablemente los salarios, siempre había otras variables vinculadas con la profesión que operaban de igual modo para no comprometerse o para comprometerse independientemente de la masa salarial. No sé si fui clara en este Sí, a eso me refería. Me parece que no necesariamente hay solamente las cuestiones que tienen que ver con el ajuste monetario. Por supuesto que estimulan, y esto quiere decir porque hay que comprarse libros, porque hay que tener una biblioteca, porque hay que poder ir bien calzado al trabajo, porque hay que poder tomarse un taxi si uno tiene que cargar un montón, porque hay que tener una buena computadora, por supuesto, y eso es salario.
Pero hay otras variables que tienen que ver con esto otro más filosófico, político, que uno dice la labor de educar, la labor de sanar, la labor de gobernar, y son labores que van más allá de cuánto es lo que llena mi billetera. Está absolutamente comprobado que esa no es la más importante de las variables. Y aún cuando hubiera importantísimos ajustes, hay cosas que seguirían pasando igual. Claro. Igual. Por eso me parece a mí que, que estamos todos de acuerdo en que hay que incrementar el ingreso de los docentes. Sí. Eso está fuera de discusión, pero al mismo tiempo que habría que también incrementar el salario de los médicos, y a nadie se le ocurriría que si voy al hospital el médico no me va a atender, o me va a atender peor porque gana poco. Exactamente, a eso me estaba refiriendo de alguna manera. Sí. O a nadie se le ocurriría llegar a un hospital y que te dijeran, no, mira, como no estaban dadas las condiciones, no teníamos mascarilla, no teníamos batines descartables, no teníamos esto, estamos sin atender. Y todos sabemos que durante los primeros 3-4 meses de la pandemia, los médicos o se compraban ellos el batín, o se compraban ellos el barbijo más potente, o se compraban, o hubieran quedado en su casa sin atender, y esto no pasó así. A ver, no me encanta comparar, Mario, No me encanta comparar, pero digo, y nosotros, yo también soy docente en la universidad y no hemos parado de laburar, y nos reinventamos todos los días, pero la premisa es que no se queden un día sin clase. Claro. Y no pusimos ninguna excusa. Es que eso es lo que me parece, es decir, yo reivindico todas las luchas por la mejora salarial en un país que se ha transformado cada día más en un país injusto, con una distribución del ingreso regresiva, mucho, cada vez más para los ricos y cada vez menos para el pueblo trabajador. Ese es un tema, pero si un ingeniero hace un puente y se le viene abajo y después me explica que se le vino abajo porque ganaba poco, la verdad que para mí yo distingo lo que es la misión de lo que es la retribución. Y la misión es lo que me parece que está poco discutida. Totalmente. Bueno, vos sabés que hay otra discusión, pero da para largo, y es decir, bueno, ¿dónde coloca uno la formación de los docentes? ¿Entre los oficios o entre las profesiones? Una de las marcas de las profesiones es que tienen comité de ética. Tienen que presentarse delante de alguien que va a juzgar si éticamente su trabajo estuvo hecho dentro de los parámetros o no. Esto le pasa a la medicina, le pasa al derecho, le pasan a un montón de profesiones. Entonces, hay cosas que uno podría decir, no, nosotros estudiamos, tenemos una carrera larga, duran 4 años. Ahora, tenemos estos comités de ética, o cuando nos encerramos en el aula, cada maestrito con su librito, y si otro, el de cuarto grado, te dice, me vinieron todos los pibes sin leer, escribir, sin sumar, sin restar, nada, el otro mira para el costado, y tal vez ese es el fracaso escolar atribuible a los hogares que no colaboran. Y uno dice, no, para, no, esto, el fracaso escolar no tiene que ver con el papá que no colabora, es fracaso intramuros de la escuela, por eso se llama escolar. Claro. Pero no hay nadie que te diga, bueno, pero escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no aprendieron nada? Y no pasó nada. Si no aprendieron nada, no nos pasa nada. Este es un drama. ¿Qué drama? Aprendieron nada y no pasa nada. Claro, bueno, y que la última pregunta que te hago por falta de tiempo, pero la tenemos que seguir porque yo creo que la gran misión de la Argentina es la educación. Creo que ese sistema es el corazón de la nación y del futuro de los argentinos. Yo no sé si te acordás que había una empresa japonesa que hacía propaganda por televisión y decía, nuestro secreto, la investigación. Y nosotros podríamos decir que para que este país salga adelante, el secreto es la educación. Pero te quería hacer la última pregunta. ¿Qué pensás de esto, referido a lo que vos estabas mencionando también? Que no fueron a clase, no asistieron prácticamente a ninguna clase virtual tampoco, no aprendieron nada, pero igual pasan de año. No me preocupa para nada, siempre pasaron de año aun cuando no hubieran aprendido.
Bueno, favor, esto habrá que cambiarlo. No, el problema no Claro, es que el problema es que aprendan a leer y a escribir. Pero claro, que aprendan a leer y escribir. Y si lo quieren hacer todo promocional de primero a séptimo, y en séptimo aman y tienen un canon literario, y a mí me paran por la calle y me dicen a mí me gustan los policiales, o yo adoro a Cortázar, o yo otra cosa, y a mí qué me importa como fue. A mí lo que me importa es que algo le puso la escuela en la cabeza para que ame la literatura o para que se apasione por la ciencia. Ahora, no me vengan a decir que igual pasan, porque igual pasaron siempre. A ver, tenemos ejemplos bochornosos de pibes que llegan a quinto año cuando intentaron hacer ingresos a las universidades, no han podido, y no hubo pandemia durante esos 12 años que fueron a la escuela. Claro. No hubo pandemia. Pero yo te voy a decir que con Daniel íbamos a una escuela que se llamaba Jorge Newbery y no pasabas, ¿eh? Si no estudiabas, no pasabas. Ah, bueno, pero también... Y tenía también una rama de la escuela que era la aviación. Sí. Y había un criterio que el técnico que se iba a ocupar del mantenimiento de un avión tenía que ser una persona capacitada y sumamente responsable, porque si no el avión se viene abajo. Ay, bueno, pero la sociedad y el país también se vienen abajo, Mario. Sí. Cuántas cosas para... Bueno, otro día... Ojalá tengamos un buen aterrizaje y sobrevivamos y podamos empezar de nuevo. Yo creo que la base de la educación está en poder leer un libro y disfrutarlo, ¿sí? Y en poder con nuestras manos hacer un banquito o plantar una planta, o sea, tener el control y el manejo de nuestras manos para trabajar. Si logramos estas dos cosas, pegamos un salto cualitativo. No, yo te digo una cosa más, pero la sigo otro día. Y como dice el filósofo Teodoro Adorno, y si somos capaces de conmovernos ante el horror para que no vuelva a ocurrir Auschwitz, y las hambrunas, y las guerras, y las pandemias. Porque además de hacer el banquito, además de gozar de un libro, que seamos capaces de horrorizarnos y de no contemplar pasivamente los horrores. Y eso también forma parte de lo que la escuela puede hacer. Los dejo, nos vemos el jueves en la lechería de la solidaridad, ¿sí? Dale, un beso. Un beso. Beso. Hemos hablado con Gladys Esperanza.